Con asombrosa velocidad se ha convertido en la sabiduría convencional de la izquierda que el obstruccionismo debe desaparecer. Habiendo tomado el control total de la Casa Blanca y el Congreso, muchos demócratas naturalmente ven el umbral de 60 votos del Senado como un obstáculo inconveniente para aprobar su agenda. Lo llaman una reliquia de Jim Crow por obstruir los proyectos de ley de derecho al voto y esperan derrocarlo pronto. Pero los progresistas que presionan para poner el fin al obstruccionismo están sufriendo un caso grave de amnesia. Las últimas 3 décadas, de hecho, están llenas de momentos en los que el obstruccionismo impidió a los republicanos impulsar una legislación que hubiera convertido a Estados Unidos en un lugar mucho más oscuro. Los demócratas, que ahora están en el poder, deberían sopesar la oportunidad presente frente a los peligros futuros. Los republicanos tienen su propia agenda ambiciosa que están encantados de promulgar sobre los gritos indefensos de una minoría demócrata sin obstruccionismo tan pronto como puedan. Un recorrido por la historia ofrece algunos ejemplos claros de cómo podría verse. En 1995, no es una exageración decir que el obstruccionismo salvó al Estado regulador. Las elecciones de mitad de periodo del año anterior bajo la presidencia de Bill Clinton fueron un baño de sangre para los demócratas. Los republicanos obtuvieron 54 escaños en la Cámara y 9 en el Senado, otorgándoles mayorías en ambas cámaras. La Cámara, controlada por el Partido Republicano, dirigida por el presidente Newt Gingrich, aprobó de inmediato una avalancha de proyectos de ley para cumplir el llamado Contrato con Estados Unidos. La pluma de veto del presidente proporcionó algo de defensa, pero Clinton, castigado por la derrota electoral de su partido y reposicionándose hacia el centro para su reelección de 1996, se mostró reacio a vetar muchos proyectos de ley republicanos. El respaldo más sólido contra el gigante de Gingrich fue el grupo de 47 miembros de la minoría demócrata del Senado armado con el poder de un debate ilimitado. Un objetivo clave del Partido Republicano en ese momento, como lo es ahora, era el régimen regulatorio de la nación. Un proyecto de ley republicano para paralizar la capacidad de agencias como la Administración de Alimentos y Medicamentos, la Agencia de Protección Ambiental y la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, para emitir reglas de salud pública y seguridad llegó al Senado. El líder de la mayoría, Bob Dole, trató de poner fin al debate en 3 ocasiones, pero la minoría demócrata se mantuvo firme y cada petición de cierre quedó corta. La última, solo por 2 votos. El proyecto de ley falló. En 2005, el presidente George W. Bush, envalentonado por su reelección y respaldado por una sana mayoría republicana en el Congreso, se propuso a privatizar parcialmente la seguridad social. La propuesta habría transformado la red de seguridad social del gobierno para los estadounidenses de edad avanzada en una inversión bursátil. La sólida oposición del caucus demócrata de 45 miembros detuvo la propuesta en seco, incluso antes de que llegara al Senado. Solo 3 años después, la crisis financiera mundial borró billones de dólares de los ahorros privados para la jubilación de los estadounidenses, pero los cheques del Seguro Social salieron según lo programado. A veces, una mayoría sin control puede causar estragos. No es necesario remontarse a 1995 o 2005 para ver cómo sería la vida sin el obstruccionismo. Solo recordemos los últimos 4 años de nominaciones presidenciales. A fines de 2013, los demócratas, frustrados por la lentitud de las confirmaciones de los nominados del presidente Barack Obama, desplegaron la llamada opción nuclear al cambiar unilateralmente las reglas para permitir la confirmación por mayoría simple de las nominaciones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, a excepción de la Corte Suprema. A corto plazo valió la pena. Pudieron ganar la confirmación de muchos nominados de Obama en el resto de ese Congreso, antes de que el Partido Republicano recuperara la mayoría en el Senado en mitad de periodo de 2014.
y paralizar el proceso de nominaciones. Pero a largo plazo, fue un desastre para los demócratas. Cuando Donald Trump se convirtió en presidente en 2017, tuvo rienda suelta para nominar y obtener la confirmación de prácticamente cualquier persona, incluidos algunos nominados al gabinete y subgabinete que los demócratas consideraban claramente no calificados o repugnantes. Además, tenía un campo despejado para repoblar el Poder Judicial Federal con jóvenes nominados bendecidos por la sociedad federalista. En total, Trump nombró un récord de 174 jueces de tribunales de distrito, 54 tribunales de apelación y 3 jueces de la Corte Suprema en solo 4 años. Es ridículo que los comentaristas le dieran a Trump y al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, crédito por el logro de confirmar a tantos jueces. No es un logro disparar peces en un barril. Sin obstrucciones para dar influencia a los demócratas, todo lo que McConnell necesitaba hacer era programar las votaciones y el resultado era inevitable. Cuando los demócratas intentaron confundir el calendario de McConnell, él blandió el precedente de su cambio de reglas de 2013 para justificar una huelga de represalia cambiando unilateralmente las reglas para acelerar las nominaciones, incluso a la Corte Suprema. Lo más inquietante es que McConnell pudo pasar la confirmación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema sin tener en cuenta su bloqueo del nombramiento de Merrick Garland, porque el obstruccionismo ya no estaba disponible para nominaciones. Una de las razones por la que McConnell tuvo tanto tiempo para programar las votaciones de los nominados judiciales es que tenía pocos elementos legislativos con alguna esperanza de promulgación, y por eso los demócratas tienen que agradecer en gran medida el obstruccionismo. En esos años, Donald Trump estaba tan frustrado por el obstruccionismo como lo está hoy cualquier demócrata. En repetidas ocasiones pidió a los republicanos del Congreso que destruyeran el obstruccionismo legislativo y los llamó tontos por no hacerlo. Sin embargo, McConnell y sus colegas republicanos no cedieron a la presión presidencial. Un argumento persistente a favor del cambio de reglas entre los demócratas es que bien podríamos hacerlo, porque si no lo hacemos, ellos lo harán. Pero de 2015 a 2020, los republicanos tuvieron una amplia oportunidad de volverse nucleares para la legislación y la abstuvieron. Fue durante este periodo que un grupo bipartidista de 61 senadores, incluida la entonces senadora Kamala Harris, firmó una carta defendiendo el obstruccionismo legislativo. Tenga la seguridad de que McConnell no se abstendrá de nuevo si los demócratas le hacen el favor de detonar la próxima bomba nuclear, prometiendo precisamente tal retribución en una declaración del 16 de marzo. McConnell anticipó la pesadilla de proyectos de ley contra el trabajo, el aborto y contra los migrantes que aprobarían los republicanos cuando recuperaran la mayoría en el futuro. No hay razón para dudar de la capacidad de McConnell para ofrecer estos resultados escalofriantes si el obstruccionismo desaparece. Por el momento, la derogación total parece poco probable porque algunos demócratas moderados no están de acuerdo. Una propuesta aparentemente más modesta ha surgido entre algunos en el partido para eximir del obstruccionismo ciertos proyectos de ley urgentes, como los relacionados con el derecho al voto o el cambio climático. Esta idea es igualmente peligrosa. Cada proyecto de ley es fundamental para uno u otro electorado. Sin el obstruccionismo, el Senado estaría empapado de venganza, mientras que las dos partes se turnan para aprobar leyes sobre las inútiles objeciones de sus adversarios. Si los demócratas amplían los derechos de voto, la próxima mayoría republicana restringirá los derechos de voto. Si los demócratas amplían la membresía de la Corte Suprema, los republicanos la ampliarán aún más para agregar personas designadas por el Partido Republicano. Algunos argumentan que tales cambios de política son apropiados en una democracia. Así es como se supone que debe ser un sistema responsable. De lo contrario, los votantes nunca obtienen lo que votan. Es cierto que en muchos países europeos el gobierno simplemente promulga su programa, pero el compromiso y la moderación están incorporados en esos sistemas parlamentarios.
ya que múltiples partidos compiten por la representación proporcional y el gobierno cae si pierde el apoyo de un ala de la coalición o de la otra. El sistema estadounidense es diferente, un artilugio bipartidista rígido, cada vez más polarizado, donde el ganador se lleva todo, donde el poder a menudo se decide en un pequeño margen, gane quien gane. El obstruccionismo del Senado es un colchón contra la repentina imposición de la lista de deseos políticos de ese partido en el resto del país. Sin ese colchón, cada cambio en el control del Congreso desencadenará una batalla legislativa para todos. La mitad del país estará eufórica y la otra mitad enfurecida. Este sería el escenario poco saludable para cualquier democracia, pero una perspectiva especialmente alarmante para la nuestra, donde ya hay tanta desconfianza en las instituciones y demonización de los oponentes, y donde la violencia del 6 de enero por una mafia pro-Trump puede ser un presagio de lo que vendrá. El obstruccionismo es valioso por derecho propio, como un dispositivo para fomentar el bipartidismo y la moderación, en consonancia con otros controles y equilibrios en nuestro sistema constitucional.